Hola chicos, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Bueno, entonces seguiremos con nuestro trabajo. He revisado sus trabajos y les había dicho que interpreten sus partogramas. No creo que se han ubicado bien en confeccionar, pero lo que no se han ubicado es en interpretar el partograma. Por ejemplo, Adrián no hizo la interpretación. ¿Cómo interpreta Adrián su partograma? Doctora, no leí bien entonces la orden, doctora. Perdón, no le escucho. No leí bien la orden entonces, doctora. Aumente el volumen, por favor. No se escucha. No leí bien la orden, doctora. Por eso, ahora interprete, pues. Interprete. Ahora sí me escucha, doctora. Sí, sí. Bien, doctora. En este partograma podemos evidenciar de que la curva de alerta es una bastante pronunciada, así que lo que presenta la paciente es Perdón, la curva de alerta, ¿qué es? la roja. Sí, La pero ¿qué roja. pasa con la curva roja? Como le digo, es una bastante pronunciada porque esta ya es una multípara que tiene una bolsa rota. Por eso Pronunciada, ¿a qué sentido se refiere? o sea que es la evolución del parto es en muy pocas horas y que es bastante pronunciada la O curva. sea, A eso me el refiero. trabajo de parto es más rápido. O sea, supuestamente, claro, supuestamente tendría que ser más rápido. Pero en esta paciente vemos que no avanza, o sea, no es una progresión tan elevada y que en 10 horas, más o menos en 10 horas, se produce el parto. Y que en la paciente esta se desvía hacia la zona de alerta, pero se procede a realizar el parto por el mismo hecho de que es una multípara y que se podría facilitar el parto. No es una nulípara, no es No, una cualquier primigesta. paciente que sea multípara, sea primigesta, se puede complicar y para eso está nuestro partograma. Hemos dicho para qué nos sirve el partograma. Para ir registrando los sucesos que suceden durante el trabajo del Y si parto. nos hemos salido de la curva de alerta, Sí, o sea, ya está dentro de la zona de alerta, doctora, pero ¿y qué vamos a no hacer los médicos si nos hemos salido de la zona de alerta? Si no me entiende. trabajo de parto, doctora. ¿Qué cosa? Supuestamente se interrumpe el trabajo de parto si es que se dio ya No, o sea, voy a interrumpir, voy a hacer cesárea sin causa alguna. Si mi No, fetocardia, perdón, se facilita, se lo encamina. a ver, Cristian, ¿qué puso en su partograma, en la interpretación? Doctora, yo puse que presentaba a la paciente una alteración en su evolución al trabajo de parto, porque debido a que la curva real se encontraba desviada en relación a la curva de alerta. Ya, eso, bueno, todos han interpretado, ¿no? Que se ha desviado, que se ha salido y nos hemos salido bastante. Josué. Doctor, yo puse que el trabajo de parto duró más horas que en relación a la curva de alerta, por lo que podría producir un sufrimiento fetal y se debería intervenir. Lourdes. Ya, entonces, eso, estamos en dilatación estacionaria, ¿no? Porque la dilatación no ha avanzado de esa paciente. Ya, una opción.
Uno, que se ha desviado de nuestra curva de alerta, que eso hemos dicho que nos sirve ya para alertarnos de que algo anda mal. Dos, que como Lourdes dice, hay dilatación estacionaria. ¿Y qué conducta yo voy a tomar? Si ayer hemos hablado, es lo mismo que esto. No voy a interrumpir ese momento. Si es una multípara, Doctora, ¿se debería conducir? voy a conducir mi trabajo de parto, incluso para ver el bienestar del feto. Si mi latido cardiofetal está normal, yo puedo romper la bolsa y ver las características del líquido amniótico. Adrián, ¿qué color normalmente es el líquido amniótico? Está sin micrófono. No se le escucha. No le escucho nada. Por bajar volando, chicos, me he tirado un porracito que todo mi cuerpo me está doliendo. Me resbaló de las gradas, desde un descanso hasta el otro. Ay, qué macana. Apenas me levanta. Ahora sí me escucha. Sí. Creo que mi internet está mal, doctor. Bueno, le decía, es claro y ligeramente amarillento. Ya, claro. ¿Y qué características tiene el líquido cuando hay un sufrimiento fetal? Está claro, entonces yo no me preocupo, ¿no? Mi cardio está normal. Al romper la bolsa, perdón un ratito, Adrián, al romper la bolsa, yo también acelero el trabajo de parto. Con solo romper puedo modificar el trabajo de parto en una multípara y no necesito conducir ese trabajo con sustancias uterotónicas, ¿no? ¿Qué decía Adrián? Cuando hay sufrimiento fetal es ligeramente rojizo. No, la otra vez ya hablamos. Cristian. Es color verde, meconiano. Verde es porque ya hay presencia de meconio. ¿Y qué significa presencia de meconio, Josué? ¿Qué hay heces en el líquido, doctora? Sí, pero ¿qué me significa? Que me da a entender que hay sufrimiento fetal. ¿Pero por qué? Podría ser por una hipoxia, doctora. Ha habido hipoxia en determinado momento, entonces eso me significa que hay sufrimiento fetal y yo tengo que interrumpir. En una multípara que ha pasado los 5 de dilatación, ustedes le ponen el goteo y en media hora nace, ¿no? Si quisiéramos meter la sala o a cesárea, hasta que la preparemos, hasta que le hagan la anestesia, todo me lleva más tiempo en una multípara prepararla que intentar un parto por vía vaginal, salvo que sean otras las causas, ¿no? Desproporción cefalopélvica, a pesar que ha tenido ya sus hijos, puede ser un feto macrosómico que no puedes rotar, etcétera, y se ha quedado en el canal del parto. Entonces, todo eso hay que observar. En una primigesta sí la conducta es diferente. Yo tengo líquido amniótico meconiado, tengo, ay, perdón. Ya, perdón, les decía que en una
Si mi gesta, la conducta es diferente, porque las horas que tardan para que llegue a completar la dilatación, se produzca el descenso, en esas horas se me puede morir el feto. Entonces, sí, en esas pacientes yo tengo que terminar con cesárea, ¿no? ¿Y qué color más tiene el líquido amniótico, aparte del verdoso, Lourdes? ¿Qué significa? Muerte fetal. El rojo, color vinoso, me indica muerte fetal. Y el rojo vivo rutilante significa que se adoptó un vasito de algún cordón. De algún cordón solo hay uno, ¿no? Entonces, por eso tengo esas características. Ahora también es importante cuando yo veo el líquido o diré ruptura de membranas y hay presencia del líquido, es importante el oler el líquido amniótico. ¿Qué olor tiene normalmente, Adrián, el líquido amniótico? No se lo escucha, no le escuchamos nada. No sabe. Cristian. No sé, doctora. Josué. No sé, doctora. Lourdes. En la anterior clase yo les he dicho, ¿no? Si han ido a clase, han asistido a clases, saben, porque hemos hablado justamente de los tipos incluso de ruptura. El líquido amniótico tiene olor a lavandina o a semen. Entonces, si yo encuentro un olor fétido, significa que hay un proceso infeccioso y tengo que empezar mi antibioterapia porque mi feto ya debe estar también infectado, ¿no? Entonces es importante, los obstetras nosotros nos pasamos oliendo, mirando. Entonces eso es importante, ¿ya? Entonces el partograma, vamos a ver la vitalidad fetal mediante el latido cardiofetal, el color del líquido amniótico, importante. Y las características de la madre, vamos a ver pues viendo signos vitales, si mi paciente está con su presión normal, cómo está el pulso, la temperatura, etc. Entonces todo eso vamos a ir registrando en la parte inferior del partograma. Mi paciente, nos pasamos directamente a la segunda etapa del parto, Cristian. ¿Cuál es la segunda etapa? La expulsión. La expulsión. ¿Y qué es la expulsión? En otras palabras, ¿qué es la expulsión? Es el descenso del producto. No, el descenso ya ha descendido en la primera etapa. Es el nacimiento del producto, es la esterilización del producto, de la concepción hacia afuera, ¿no? O sea, en otras palabras, es el parto de nuestro feto, que cuando ya ha nacido ya no es feto, sino que es Lourdes. Es un niño, es un bebé, un neonato. Neonato se llama hasta los 28 días, ¿no? Pero ya deja de ser feto. Y es un recién nacido. Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificamos? Vamos a hablar del mecanismo del parto. ¿Cuántos tiempos tiene el mecanismo del parto, Cristian? Seguimos con usted. Doctora, lo que leí son 6 tiempos. ¿Está bien? Son 6. El primer tiempo. Solo vamos a decir
los tiempos, no vamos a especificar cada tiempo porque si no vamos a llevar una semana hablando. En el primer tiempo hay una acomodación y una orientación del feto, ¿no?, al estrecho superior Ya. y una flexión para reducir su diámetro. Lourdes, segundo tiempo. Va a flexionar porque el feto, perdón, entra en situación indiferente, es decir, la cabeza no está ni flexionada ni deflexionada. Flexionada, cuando ustedes ven, algunos médicos dicen, ¿por qué ha hecho la cesárea? Por deflexión. Entonces, que la cabecita estaba hacia atrás, ¿no? Entonces me está aumentando ese diámetro de la cabeza y no va a poder acomodarse a ningún diámetro de la pelvis. Entonces, por mucho de que haya completado la dilatación, el feto no va a lograr descender. En cambio, al entrar a la pelvis, modifica y baja la cabeza, el mentón sobre el tórax, flexiona. Segundo periodo. Lourdes. Descenso y encajamiento. ¿A qué plano de la pelvis? ¿A dónde va a encajar? ¿Estaba en el estrecho superior? No, al estrecho medio, a la excavación. Ya va a empezar a penetrar nuestro feto, ¿no? Ya va a empezar a penetrar. Tercer periodo, seguimos. Entonces mi feto, antes de ingresar, está así. Va a ingresar y va a flexionar. Entonces va a seguir entrando. El tercer tiempo, Josué. Es de acomodación al estrecho inferior, doctor. ¿Pero qué va a hacer en ese estrecho? Va a haber una rotación, doctora. Una rotación interna. Va a rotar nuevamente. Se ha salido su otro compañero, cuarto tiempo. Cristian. Mi feto, al mismo tiempo que está haciendo los movimientos, está descendiendo, ¿no? La cabeza está descendiendo y los hombros se van acomodando a los diferentes planos. Entonces va a ir descendiendo, descendiendo. ¿Y qué va a pasar en el cuarto plano? Cristian. El desprendimiento. ¿Desprendimiento de qué? Del feto, la cabeza va a llegar a su máxima flexión. Ya, la cabeza va a llegar y al mismo tiempo se van a acomodar los hombros. ¿Dónde? Pero ahí tienen claritos los pasos. Cuarto plano, cuarto tiempo, Lourdes. Cuarto tiempo. Ya, entonces, bueno, nuestra cabeza va a ir descendiendo. Quinto tiempo, Josué. Hay acomodación de los hombros al estrecho inferior, doctor. Se va a acomodar los hombros ya del estrecho superior, han pasado al estrecho inferior. ¿Y mi cabeza qué va a hacer? Porque en el quinto tiempo, ¿qué vamos a ver nosotros? El desprendimiento del hombro anterior. Posteriormente se va a desprender, este es el hombro anterior. Nosotros, para que se desprenda el hombro anterior, la cabeza ya está en la vagina, ya ha salido. Entonces nos muestra esta parte. Nosotros llevamos la cabecita hacia abajo, del modo que sale el hombro. Y posteriormente llevamos la cabeza hacia arriba y sale el hombro posterior.
y posteriormente va a volver a rotar, va a ser una rotación externa como entró. Eso nosotros no hacemos nada. Nuestro fetito va a dar la vueltita y se produce la expulsión completa del feto. Va a salir la cabeza, los hombros y el resto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner a mi feto hasta ahora me sigue doliendo mi pierna. No sé si se oye. Hola. Entonces se produce la expulsión de todo el feto y así queda mi fetito, ¿no? Está unido todavía por medio del cordón umbilical. ¿Qué hago yo? Si mi feto no ha tenido ningún sufrimiento fetal, ha nacido muy bien, pongo sobre el abdomen de la madre, siempre con la barriguita abajo. Y para cortar tengo que esperar que el cordón umbilical. ¿Qué tendré que esperar, Cristian? 3 minutos. No. A que desaparezca el latido. Que deje de latir el cordón umbilical. Entonces yo voy a tomar y mi cordón va a pulsar, va a latir, tac, 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 ¿no? Deja de latir, entonces ese momento recién tengo que cortar, ese momento es el que separo yo a la madre ya de su niño. Mientras tanto el neonatólogo está limpiando su boquita, etcétera, ¿no? Nosotros solo nos ocupamos de la parte obstétrica. ¿Y a qué distancia voy a cortar el cordón? Aproximadamente a 5 centímetros. ¿Y cómo voy a cortar? ¿Qué voy a hacer para cortar a Lourdes? Ya. Entonces yo voy a tomar mi cordón umbilical. Generalmente la pinza que utilizamos es la Coger, las largas. Yo no tengo aquí ahorita. Pero voy a tomar una pinza a los 5 centímetros aproximadamente. A unos 2 centímetros de la otra voy a volver a poner otra pinza. Otra pinza. Y en medio de las dos voy a realizar el corte. En medio de las dos, ¿no? En medio de las dos, en medio de las dos realizo el corte, entonces esta pinza se me va a ir con mi feto y esta se me va a quedar en la parte de la vagina para que luego salga mi placenta. Entonces hago eso, ya he desprendido. Mi feto se va con el neonatólogo y mi placenta se queda dentro del útero. Entonces, ¿qué hago? Esa pinza que estaba a esta altura, hago un movimiento de expresión de toda la sangre y la pongo al ras de la entrada de la vagina, al ras de la vulva, ¿no? Entonces se queda ahí. Y ahí ya va a empezar mi tercer periodo del trabajo de parto. ¿Cuál es el tercer periodo, Josué? De alumbramiento, doctora. ¿En qué consiste? Esta etapa va desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta. La expulsión de la placenta. Entonces ha salido mi feto
Y yo tengo que esperar el tercer periodo, que es el del alumbramiento, que es el de la expulsión de la placenta. Adrián, tipos de mecanismo de desprendimiento de la placenta. Adrián, por lo menos muéstrese. ¿Qué pasó con Adrián? Tengo problemas de conexión, dice, y nos mira, por lo menos. No puedo escucharla. Ya se salió. El internet, bueno, de todo siempre algún momento anda mal, no es 100%. Bueno, yo también para pasar estas clases he sufrido, he tenido que, pensé que era mi computadora, que era esto, que era el otro, pero parece que es la saturación que todo el mundo pasa clases, ¿no? Entonces, mecanismos de desprendimiento, Cristian. El doctor, el de Baudeloque-Schulz. Baudeloque-Schulze. Sí. ¿Y cuál más? El de Duncan. El de Duncan. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El de Schulze es que la placenta inicia su desprendimiento en la parte central y luego provoca una hemorragia y se convierte en un hematoma. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del útero estamos hablando, ¿no? Dentro del útero se va a formar, en la zona en que está insertada la placenta, va a empezar a desprenderse por el centro. Se va a ir separando del endometrio, que estaba donde estaba localizada la placenta. Al desprenderse me va a formar un hematoma que va a estar localizado detrás de la placenta, un hematoma retroplacentario. Y ese mismo hematoma va a contribuir a que la placenta se vaya desprendiendo, ¿no? ¿Y por qué más se caracteriza este desprendimiento de Schulze, Cristian? ¿Por la hemorragia? Más bien este tipo de desprendimiento no va a presentar ninguna hemorragia, que yo voy a ir viendo a nivel de la vulva, donde está mi pinza, que la pinza se va a ir desplazando y el cordón me va saliendo, va a ir desprendiéndose, entonces no hay sangrado, y digo, ay, se está desprendiendo por el mecanismo de Schulze, que es el mejor, es el que se presenta en el mayor porcentaje de los casos, y es en el que no va a haber retención de las membranas, ¿no? Entonces ese mecanismo es bueno. El de Duncan, Lourdes. ¿Y por qué cara va a salir en el de Schulze y por qué cara va a salir en el de Duncan? Nosotros cuando va bajando el cordón a nivel de la vulva, cuando la placenta ya está casi afuera, vamos a ver las caras, ¿no? ¿Qué cara vemos en la de Schulze? La cara fetal, esta vamos a ver. Esta. Y en la de Duncan, ¿cuál vamos a ver? La cara materna, ¿no? Entonces, cuando empieza a sangrar, decimos, ay, está desprendiéndose por la cara materna. Y esta es la que más problemas nos da, porque pueden quedarse restos de membrana. Y cuando ya se aproxima la placenta a la vulva, ¿qué voy a hacer, Josué? ¿Cómo voy a atender ese desprendimiento? O ese alumbramiento, perdón.
No, no sé, doctora. ¿Cómo va a dejar salir pues la placenta? ¿Cómo se imagina que tiene que salir? Haga de cuenta que se está saliendo, usted está viendo que se está saliendo, ¿qué haría? Se lo retiene, doctora. Voy a cogerla entre mis dos manos para que no se caiga, ¿no? La voy a coger y ¿qué más haré, Cristian? Hay una maniobra que debemos realizar. Rotar la placenta. Voy a rotar la placenta de modo que mis membranas se vayan envolviendo, siempre de este modo voy a hacer, de este modo hasta que salga la última membranita, la última partecita, que se llama esa maniobra Lourdes. Es la maniobra de Dublín. Entonces, esa maniobra yo voy a rotar, como hemos visto, voy a rotar, siempre haciendo que la placenta se me caiga hacia abajo, no arriba, sino por gravedad tiene que ir bajando la placenta y yo voy a girarla, ¿no? Para evitar que se queden restos. Entonces son esos los dos mecanismos de desprendimiento. ¿Y qué tipo de desprendimiento nosotros conocemos, Lourdes? Que es uno el mecanismo y otro es los tipos de desprendimiento. ¿Ya? ¿Y qué otro más? Del activo dirigido. Y el alumbramiento manual, bueno, que en algunos casos se realiza. ¿Josué se ha dormido? Creo que Josué está también con problemas de internet. ¿Qué ha pasado, Josué? ¿O se está durmiendo? ¿En qué consiste el alumbramiento espontáneo, Josué? Perdón, doctora. Sí, me cortó. Hay dos tipos de alumbramiento, doctora. Es el alumbramiento espontáneo, se lo realiza mediante la expulsión de la placenta sin la intervención o sin ayuda se lo puede hacer y se puede esperar de 30 a 40 minutos. El espontáneo se produce a partir de los 10 minutos y podemos esperar hasta los 45 exactamente, siempre que ¿qué? Mientras que la paciente no sangre, doctora. Exactamente. Nosotros pasan los 10 minutos, que es lo normal, y podemos seguir esperando, ¿no? Pero si vemos que a través de la vulva, de la vagina, empieza a salir sangre, entonces nosotros tenemos ese momento que actuar y si es posible hacer la extracción manual. ¿En qué consistirá la extracción manual, Cristian? Cuando los demás alumbramientos se compliquen. ¿Pero en qué consiste? Se lo realiza manualmente con ¿Pero grado. cómo la voy a realizar, Cristian? Josué, seguimos con la extracción manual. ¿Cómo voy a realizar? ¿Cómo creen? ¿Por qué se llama extracción manual? Que esa no es una extracción normal. Es en caso de que se haya retenido, mi paciente se esté desangrando, entonces yo tengo que actuar. Normalmente no hago ese tipo de alumbramiento. ¿Pero en qué consistirá?
Lourdes, Introduce la mano, doctora, ¿dónde? en, a nivel del útero, doctora. ¿Cómo voy a introducir mi mano? Se debe colocar, aguantar los guantes. Ya, me voy a poner un guante más, porque estoy con un guante normal, pero me tengo que poner encima el que tengo, otro que me llegue más o menos a la altura del hombro. Si estoy metiendo dentro el útero, tengo que proteger el guante que ya había manipulado todo, ¿no? Porque si no estoy introduciendo gérmenes. Entonces voy a introducir, esta es la vagina, o diré la vulva, la entrada de la vulva, de la vagina, la entradita, separo los labios, introduzco a través de la vagina, busco el orificio del útero que está abierto, entro al útero, digamos que estamos aquí. Digamos que estoy aquí mi útero, por este orificio que está completamente abierto, estoy metiendo mi mano dentro del útero y llego hasta el fondo. Y con mi mano voy hacia la placenta y la voy desprendiendo y la voy sacando. Generalmente, como estoy haciendo un mecanismo forzoso, se me van a quedar restos y voy a tener que realizar posteriormente un legrado para sacar el resto de membranas que se me han quedado. Y voy a hacer un legrado, por si acaso esta es una legra. Estas se llaman legras, que utilizamos para limpiar en caso de abortos o en caso que se me hayan quedado membranas. Pero en caso de que sea un parto, utilizamos la más grande, esta es mediana. La grande es como el tamaño de una cuchara. Entonces yo voy a ir raspando poco a poco. No puedo hacer con una pequeña, con una delgada, porque el útero está re blandito. Puedo perforar ese útero. Entonces eso hago en caso de que tenga una emergencia, ¿no? Y el alumbramiento activo, Cristian, ¿en qué consiste? Es cuando se administra oxitocina, doctora. ¿En qué momento? El alumbramiento activo es el que actualmente se está realizando para evitar el sangrado, para cortar el tiempo de alumbramiento. Pero tiene 3 pasos bien importantes. ¿Cuáles son, Cristian? ¿En qué momento voy a administrar la oxitocina? ¿Cuántas unidades? Etcétera. Durante la expulsión de los hombros. Puede ser en el momento de la expulsión de los hombros, aunque no es muy aconsejable porque, en primer lugar, yo tengo que decir a mi enfermera, vamos a hacer alumbramiento activo. Cuando ustedes vayan a atender su parto, la enfermera por ahí es nueva y no sabe, las que ya trabajan años, ya tienen todo preparado, ¿no? Vamos a hacer alumbramiento activo, entonces se tiene que preparar, ¿qué, Cristian? La paciente, o diré la enfermera. La oxitocina. ¿Cuántas unidades? 10 unidades. Se va a preparar 10 unidades de oxitocina, que puede ponerlas en el momento en que se expulsa los hombros, como dice, pero lo mejor es en el primer minuto de expulsión del feto. Si ha pasado ese minuto ya no nos sirve, tenemos que esperar el alumbramiento espontáneo, ¿no? Entonces, inmediatamente ha nacido el feto, la enfermera le coloca en su pierna la ampolla. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los 3 pasos, Cristian? El masaje uterino para estimular. Masaje uterino, ¿y qué más? Y se traccionaría el cordón umbilical. La tracción sostenida, la pinza, ustedes siempre la van a colocar al ras de la horquilla de la vulva. Y van a tomar de este modo. Entonces hacen una tracción sostenida, pero no estiran,
sino hacen una tracción sostenida y con la otra mano que está sobre el abdomen van haciendo una ligera presión, ¿no? Entonces va saliendo, y aparece la placenta, dejan de hacer la tracción sostenida y aprietan el fondo del útero y hacen del mismo modo que hemos hecho la espontánea, rotar las membranas, y el alumbramiento se produce en menos de 2 minutos. O sea, no estamos esperando los 10 minutos, los 30 minutos, ¿no? Nos acorta el tiempo y evita la hemorragia. Tenemos signos que nos hablan que la placenta se está desprendiendo. Por ejemplo, el más utilizado es el signo del pescador. ¿En qué consiste, Lourdes? No para que baje la placenta. La placenta, nosotros ya les he dicho en el espontáneo, no tenemos que hacer nada. Sí son movimientos de tracción. Una mano, hagan de cuenta que está mi mano sobre el abdomen. Yo estoy haciendo este movimiento. Hacia mi pinza estoy jalando. Cuando la placenta no está desprendida, mi mano que está sobre el abdomen va a sentir este movimiento. Entonces yo no hago nada. Yo no hago nada y espero que se desprenda. En cambio, si yo hago este movimiento y este movimiento no se siente en mi mano que está sobre el abdomen, significa que la placenta ya se ha desprendido. Entonces voy al fondo del útero, hago mi presión suave y ayudo a que baje esa placenta que ya está desprendida, ¿no? ¿Entienden? Otro signo muy importante es el signo de Klein. José, ¿en qué consistirá? Se presiona, se va a presionar y la pinza, debemos ver si sube o baja, doctora. Si baja, podríamos decir que ya está desprendida. Ya, entonces es lo mismo, ¿no? Ustedes se dan de cuenta que esta es la entrada de la vagina y está la pinza al ras. Yo presiono el abdomen, si se ha desprendido la placenta, mi pincita va a bajar. En cambio, si no se ha desprendido, mi pinza se va a entrar dentro de la vagina. Se va a entrar. Eso significa que tengo que esperar todavía a que se me desprenda. Y esos son así los otros signos, casi no los hacemos, el de Schroeder, el de Kushner, etc. No, y el otro también que es bastante sencillo es el de Alfeld, que nosotros no hacemos nada. ¿Cuál será, Cristian? Doctor, se coloca una pinza en el cordón y a nivel de la vulva y va a ir bajando conjuntamente con el Va a cordón. ir bajando mi pinza, entonces se va a ir desplazando con el cordón y mi pinza va a ir bajando. Siempre que baja yo la vuelvo a subir porque en el momento de la extracción de la placenta yo no puedo tener, a nivel de la pinza yo tengo que poner siempre mis dedos de este modo, ¿no? Pero si, imagínense si está largo nomás mi cordón y empiezo a jalar, se me puede romper. Entonces tengo que a nivel de la vulva colocar y de este nivel hacer. Salen 10 centímetros, vuelvo a colocar, ¿no? Y de ese modo hago mi alumbramiento. El alumbramiento tal vez es donde nosotros más intervenimos. En la expulsión del feto no intervenimos para nada. Estamos haciendo que él solo se desprenda y lo único que hacemos es sujetar. Ahora, ¿qué pasa cuando es una primigesta? Nosotros podemos hacer la episiotomía. ¿Qué es la episiotomía, Cristian? Es una incisión que se hace para ampliar. Para ampliar el canal del parto.
¿no? Entonces, para facilitar la expulsión del feto. Entonces, cuando está en cuarto plano, yo voy a inyectar silocaína a nivel donde yo quiero hacer la episiotomía, y en el momento que está coronando, que la cabecita está a la mitad, introduzco mis dedos ¿cómo sería? Esta es la vagina, digamos, meto mis dedos y al medio hago mi cortecito de aproximadamente 2 centímetros, no es más, es un pequeño corte, cuidado, crean que voy a cortar 10 centímetros. Y con la otra mano voy a presionar el periné para evitar que se me desgarre o que se me abra más. Entonces, eso hacíamos bonito en laboratorio, pero lastimosamente seguimos pues aislados, ¿no? Pero partos, no se preocupen que van a atender, no van a ir a atender un parto ese rato, sino siempre les van a hacer ver, les van a hacer ayudar y después, ya teniendo la idea clara, les hacen atender. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Ya ahorita te lo voy a poner. Ya. Entonces, para el lunes, vamos a empezar con ginecología. Historia clínica ginecológica. En la historia clínica ginecológica me interesa el examen ginecológico. ¿Qué tienen que hacer ustedes qué tienen que examinar, cómo empiezan su examen ginecológico, etcétera? Y si pueden llegar a alcanzar a leer el Papá Nicolau, bien. Te escucho. Me he quedado con mi nieto y quiere hablarles. Aquí está. Ya, diles pues hola, chicos. ¡Hola, chicos! Ahí está, ya te han hablado. Y ahora anda. Listo. Y entonces eso hacemos para el lunes. Y listo, no sé si el lunes habrá feriado, me estaban contando que como cae 6 el domingo, posible el lunes no haya clases. Si no hay clases, para el martes, ¿ya? Pero, por ejemplo, el examen ginecológico voy a empezar con la inspección. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué características? Etcétera, ¿ya? Que es diferente a los otros tipos de examen. Listo, chicos, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, doctora. Ya. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, chao, colga con el doctor. No, no es